Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Es un día como hoy, 31 de mayo, hace 55 años, en 1970, se registró en Ancash, en realidad en diferentes regiones del país, un terremoto en gran magnitud que provocó un desprendimiento que ocasionó la muerte de 70.000 personas en la región Ancash, en Yungay puntualmente, y desapareció toda una ciudad. Vamos a conversar en torno a este tema con el periodista Carlos Martínez Bea, sobreviviente del terremoto del 70. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. Buenos días, Diana. Buenos días. Realmente son 55 años de mucha frustración, de muchas heridas que todavía no se han cicatrizado, porque fue esa hecatombe, esa situación donde realmente la región Ancash, especialmente Huaraz, en la cual perdimos a 70.000 personas, y en Yungay, por la caída del Huascarán, perdimos a 80.000 personas. O sea, fue una situación muy crítica donde, Diana, aún todavía tenemos las heridas abiertas. Claro. Tenemos los recuerdos ingratos de terror, de pánico, de hambre y de sed, que Carlos, incluso... Eran otros tiempos, la información demoraba en llegar, incluso días después en Lima se supo de la magnitud que tuvo, el efecto que tuvo este terremoto y el desprendimiento en Yungay. ¿Qué estaba haciendo usted en ese momento, en el momento en el que empieza la emergencia? ¿Qué recuerda? Claro, yo en ese entonces tenía 15 años y era acólito de una iglesia, y nos reunimos un grupo de adolescentes y de niños para acolitar la misa de la noche de ese domingo. Y estábamos en el convento San Antonio de Padua cuando estábamos recibiendo instrucciones del Padre. Empezó el temblor. Y uno de los sacerdotes nos dijo que no salgamos, que nos arrodillemos, que todo va a pasar. Pero yo hasta ahora me pregunto, Diana, ¿cuál habría sido mi intuición y mi reacción? Que yo salí corriendo por los pasadizos del convento, llegué a la plazuela del convento y crucé la calle, volteé y se cayó todo el convento. Hayan muerto todos los niños, estamos aproximadamente 18 niños, los sacerdotes, y mucha gente murió. Y realmente fue una situación muy crítica y muy difícil de entender esta situación, Diana. Sí, Carlos, lo saluda Fernando Vivas. En ese entonces no había, sí, ya habían muchos desastres en el Perú, estábamos acostumbrados a temblores y terremotos. En el 66 ya había habido un terremoto que se sintió, me imagino que también en su zona, pero básicamente en Lima. El del 70 no era algo nuevo, ni siquiera incluso como gran desastre natural, porque en el año 62 un aluvión ya había sepultado la vecina Ranrairca, que causó como 4.000 muertos. ¿No había una conciencia en casos de terremoto que podrían provocar aluviones, que lo más sano era ir hacia las zonas más altas? Usted se salvó porque fue hacia una zona más alta, ¿no? Claro, lo que pasa que yo recuerdo mucho, Fernando, que nuestros abuelitos y nuestras mamás nos decían que en cualquier momento puede pasar algo. Nos decían de los aluviones porque realmente Huaraz y todo el callejón de Huaylas, por los glaciales, son zonas bastante vulnerables por los aluviones. Pero nunca nos dijeron que podía pasar un terremoto de esa magnitud. Entonces, Fernando, realmente no estábamos preparados para eso. Incluso nosotros, después del terremoto, que fueron una semana dura para nosotros, porque no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos los elementos básicos para poder sobrevivir. La ciudad estaba en ruinas, era como si hubiera caído la bomba de Hiroshima. Entonces era una incertidumbre total, todo el mundo buscaba agua.
buscaban cómo atender o cómo sacar a los sobrevivientes que estaban enterrados y que todavía se quejaban dentro de la tierra. Era toda una incertidumbre, un pánico, un terror. Lógicamente, Jaime, de todo esto uno saca una reflexión. La reflexión, Jaime, Fernando, es trabajar proyectos de prevención. Realmente ahora, si yo hago una comparación de lo que fue antes y de lo que es ahora, realmente el Perú entero y la región Ancash no ha aprendido de este episodio crítico y crítico y realmente difícil yo como sobreviviente del terremoto de entender esta situación. Sí, y bueno, yo quiero terminar con un recuerdo almibarado. Ese día muchos estábamos reunidos en familia viendo la inauguración del Mundial México 70 y 2 días después fue el partido Perú-Bulgaria, que Perú iba perdiendo 2-0 y ganó 3-2 y los jugadores tenían un cintillo negro, ¿no? No sé si con toda la devastación que hubo en Ancash llegaron a ver u oír, quizá por RPP, el partido, radio, ¿no? Pero en Lima sí se vio ese partido y fue pues una emoción mezclada con dolor tremenda, ¿no? Sí, Fernando, yo recuerdo que cuando nos fuimos a acampar a un cerro, una persona captó el partido, que justamente creo que en México, ¿no? O algo sí, así. Claro, el Mundial México 70. En México. Y todos, a pesar del miedo y del temor y del terror y de todo lo que nos pasaba, escuchamos el partido y nos dio gran nostalgia cuando nos enteramos que estaban, tenían un listón negro en duelo a nuestros caídos. Fernando, realmente son experiencias duras. Yo, por ejemplo, estudiaba en una gran unidad escolar y en mi aula éramos 40 alumnos y cuando volvimos a los 3 meses volvimos 10. 30 habían fallecido, no los encontraban, no los ubicaban o habían muerto. Y la verdad, siempre nos preguntábamos, Carlos, esa generación... Sí, nos quedamos con el mensaje que da usted al final, ¿no? Nos tiene que dejar una reflexión. Es cierto, han pasado 55 años, pero aún no hemos aprendido la lección y prueba de eso es que cuando se llevan a cabo simulacros no se ejecutan al 100%. Gracias por estar en Ampliación de Noticias. Gracias, Diana, gracias, Fernando, y realmente es un honor compartir con ustedes y transmitir que en este contexto es muy importante la prevención. Sí. Y la reflexión va de la mano con la prevención para no tener futuros episodios críticos, Fernando. Sí, gracias, Carlos Martínez, sobreviviente del terremoto de mayo de 1970. Y ahora nos vamos con